Ya. Necesito que corrijamos algo súper importante porque había una diapositiva mala y nos dimos cuenta ayer con los maestros que estaban ahí, los profesores me indicaron allá atrás. Ya. Por favor, esa diapositiva la corrigen lo antes posible. ¿Ya? Estaba mal rotulado. Sí. Nos dimos cuenta ayer en el práctico, o sea, etcétera. Sí. Entonces, atención. Voy a partir la clase, por favor. Silencio. El agujero alar rostral y el agujero alar caudal se comunican formando el canal alar. Y ese canal alar se abre dentro del cráneo en el agujero o foramen redondo. ¿Sí? Dentro del cráneo emergen y se da origen al foramen redondo. Y lo que está inmediatamente caudal al foramen alar caudal es el foramen oval, no el redondo. ¿Ya? Así que por favor corrija esa diapositiva. ¿Alguien tiene un plumoncito que me preste? Aunque sea rosado. Hola, ¿cómo estás? Pásate, gusto, ¿verdad? Gracias por sumarse a esto. No, sí, para hacer y quiero que quede súper claro. Entonces tengo el foramen alar rostral, foramen alar caudal, ¿ya? Y eso hace un canal que se abre adentro del cráneo. Entonces esto es externo. No te preocupes, profesor, si después van a terminar preguntando en el solemne, yo voy a decir no tengo idea, usted estaba en clase. Y esto se abre por dentro, interno, ¿cierto? Entonces internamente este es el foramen redondo, ¿ya? Y aquí al ladito del foramen alar caudal tenemos el foramen oval. Eso quiero que quede súper claro, ¿ya? Porque esa diapositiva, ustedes se dan cuenta, no es la original del libro, alguien la rotuló, ¿cierto? Y estaba mal rotulado. ¿Ya? Y muchas gracias ya a los profesores que me hicieron la observación. Yo, por supuesto, yo la adopté de inmediato, la revisamos y estaba efectivamente incorrecta. Muy bien. ¿Dudas? Ahora vamos a la de axis. Y quedamos, si no me equivoco, terminamos la clase de las cervicales. Sí. Quedamos ayer otra vez acá. Ahí, perfecto. Ya. Entonces, nosotros quedamos ahí, ¿se acuerdan? Sí. Ya, perfecto. Qué bueno que se acuerden. Dijimos que, hacemos un pequeño review, dijimos que las dos primeras vértebras de la columna cervical eran vértebras distintas, ¿cierto? Que no correspondían a la vértebra tipo que nosotros estudiamos siempre, ¿cierto? Y que eran vértebras más o menos extrañas, que la primera vértebra que articulaba con la base del cráneo o con los cóndilos occipitales era el atlas, ¿cierto? Y que el atlas tenía unos procesos transversos que se modificaban y se llamaban alas, ¿se acuerdan? Alas. Y que tenían unos forámenes, un foramen vertebral y un foramen transverso, ¿se acuerdan? Y que tiene que identificar perfectamente cuál es cuál. Y que el atlas, a su vez, hacia caudal articulaba con el axis, ¿cierto? Y que el axis tiene también un proceso espinoso modificado. ¿Ya? Siguiente, profesor. Ahí tenemos entonces la del axis que habíamos puesto al principio. Esa, perfecto. Ahí estamos viendo una vista un poquito oblicua, ¿cierto? Porque esto es ventral, ¿cierto? Esto es ventral y ahí arriba dorsal es el proceso espinoso, ¿cierto? Ya. Esas partes de esa vértebra tienen que quedar absolutamente claras. Entonces, por dorsal tenemos el proceso espinoso, ¿cierto? Muy prominente, muy visible, súper importante, porque en el proceso espinoso del axis se va a insertar un ligamento que se denomina el ligamento nucal. Ya, anótenlo por ahí. Ligamento nucal. ¿Sí? Se llama ligamento nucal. ¿Qué pasa con eso? Se inserta en el proceso espinoso y atraviesa todas las vértebras cervicales.
Pero cuando llega a los procesos espinosos de las vértebras torácicas, cambia de nombre ese ligamento y se denomina ligamento supraespinoso. ¿Ya? Siendo el mismo tejido, siendo el mismo ligamento, entre comillas, ¿cierto? Entonces, en la porción cervical, desde la espina del axis, se denomina ligamento nucal, y cuando llega a las vértebras torácicas, en los procesos espinosos de las vértebras torácicas, cambia de nombre y se denomina ligamento supraespinoso. Supraespinoso. Ya, bro. Los procesos espinosos de las vértebras torácicas. Por ventral tenemos una cresta ventral muy típica y muy prominente en el axis, ¿ya? En las otras vértebras igual es posible observarlo, pero es menos prominente, es muy evidente, ¿ya? Tengo también unos procesos transversos poco desarrollados, pero están. Pues déjame ver si tengo mi manito, si no al final de todo. No, ya va a estar justo la mente. Cuando llega, ¿dónde se cambia de nombre? Igual acá hay un grupo de La nosotros. vértebra torácica. ¿Cómo se llama? Cuando llega a la vértebra torácica. La manito. Proceso transverso entonces, ¿cierto? Y como siempre presenta procesos articulares caudales y procesos articulares craneales. Entonces obviamente los procesos articulares craneales van a articular con el atlas. Y los procesos articulares caudales de la vértebra van a articular con C3. ¿Cierto? Perfecto. Siguiente luz. Siguiente. Ahí está. Entonces ahí está C3 y C6. De C3 a C6, cervical 3, cervical 6, la anatomía cambia muy poco, ¿cierto? En realidad las vértebras cervicales son muy parecidas entre sí, ¿ya? Nuevamente tenemos procesos transversos, nuevamente tenemos procesos articulares caudales y craneales, ¿cierto? Y obviamente además tenemos por aquí abajito una modificación de lo que era la espina ventral del axis que se transforma ahora en un tubérculo ventral, ¿ya? Tubérculo ventral. Aquí pueden ver los procesos articulares de otra vista, una vista dorsal, ¿ya? Vista dorsal, proceso articular caudal, proceso articular craneal. Siguiente proceso. Vamos a la porción torácica. Esa es la porción torácica. Nosotros, ¿te acuerdas que ya hablamos de esto un poquito en el laboratorio, ¿cierto? Y dijimos, hola, buen día. Dijimos que una de las características principales que tenía el segmento torácico es que los procesos espinosos, ¿cierto? Son súper grandes, prominentes, muy distintos, ¿cierto? Al resto de los segmentos, ¿ya? Y que además había una vértebra, que era la T11, que cambiaba de dirección, ¿sí? Entonces, todas las espinosos que van hacia atrás llegan a la T11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 más 1. Está esperando el chiste, ¿ya? Entonces 10 más 1 cambia de dirección y se llama vértebra anticlinal. Vértebra anticlinal. ¿Sí? Y efectivamente, a partir de esa vértebra anticlinal, el tamaño de los procesos espinosos se reduce considerablemente y queda a este tamaño, ¿ya? No más que eso. Y coincidentemente, la mayoría de estas vértebras que tienen el proceso espinoso pequeñito no poseen fositas articulares para la cabeza costal, que sí lo tienen esta porción de aquí de las vértebras torácicas, ¿ya? Recuerden que las vértebras torácicas, además de articular vértebra con vértebra, articulan aquí en el proceso transverso de cada una de ellas con la cabeza de las costillas, y eso es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Por ambos lados, También poseen un cuerpo vertebral, un arco, ¿cierto? Proceso transverso que se ven ahí de lado, procesos espinosos, foramen intervertebral, ¿cierto? ¿Estamos claros con eso, cierto?
¿sí? Foramen intervertebral. Y obviamente tienen un proceso articular craneal, caudal, y obviamente la fosita para la articulación de la cabeza de la costilla. Siguiente diapositiva. Esta imagen es súper importante que la estudien. Guárdenla en su corazón. ¿Ya? Ustedes ya saben lo que significa que la guarden en su corazón, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, necesito que veamos el número 6 y el número 5. El número 5, acá por ejemplo, ¿cierto? Todo esto es el proceso transverso. Y desde el proceso transverso, un poquito más dorsal, aparece esta prominencia ósea, ¿cierto? Que corresponde al proceso mamilar. Mamilar, ¿ya? Entonces, si hay una pregunta por ahí, dice, ¿el proceso mamilar solo es posible observar en el segmento lumbar? ¿Verdadero o falso? Falso, porque también se puede observar en el segmento torácico. ¿Sí? ¿Les parece? Ya. Proceso mamilar, proceso mamilar. Y luego, si nosotros observamos acá, en estas vértebras, 11, 12 más o menos, ¿cierto? Aparece aquí el proceso accesorio. Proceso accesorio. ¿Ya? Entonces tenemos proceso mamilar, proceso accesorio y transverso. Esas tres cosas están por lateral en las vértebras. Por dorsal, nuestro proceso espinoso, ¿cierto? Por ventral, el cuerpo de la vértebra. ¿Ya? Siguiente. Fíjense ahí. Ahí está la vértebra anticlinal, ¿cierto? Y desde cada proceso transverso de las vértebras torácicas articula la cabeza costal en la fosita articular costal. Entonces, cada vértebra torácica tiene una fosita articular costal. En esa fosita articular costal articula una costilla. ¿Sí? ¿Cuántas costillas tiene el perro? ¿Cuántas costillas tiene el perro? Todos, 1, 2, 3. ¿Cuántas costillas tiene el perro? 3. Todos reprobados. ¿Cuántas costillas? Gracias. ¿Quién dijo eso? Muy bien, macho. Gracias. Gracias. ¿Se entendió, cierto? Sí. ¿Cómo va a tener 13? Tendrían un lado nomás. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Sí? Pero comuníquense conmigo, queridos estudiantes. ¿Se entiende? Sí. Eso, muy bien, ya. Ahora, ojo con esta información. Tengo una pregunta. ¿Tenían una fosita articular cuánto era? Costal. ¿Ya? Hay vértebras. Hay costillas que llegan y articulan directo con el esternón que está aquí abajo, ¿cierto? A través de un cartílago articular, qué sé yo, todo. ¿Ya? Hay otras costillas que no llegan directo al esternón. Por ejemplo, este hueso que está aquí no llega directo acá al esternón, ¿cierto? Y hay costillas que sencillamente no articulan con nada. Son flotantes, que es un par, normalmente el último par. ¿Ya? Las costillas que articulan con el esternón se denominan costillas esternales. Las costillas que no articulan directamente con el esternón y se dan una tremenda vuelta y se unen un cartílago acá, se llaman asternales. Y las costillas que articulan con nadie, que quedan ahí dando jugo las pobrecitas, se llaman flotantes. Y es importante que lo sepan porque, por ejemplo, los equinos no tienen costillas flotantes. El perro sí. ¿Ya? Entonces eso lo vamos a ver después el otro semestre, los que pasen. ¿Cuáles eran las que las alternantes? Las que no articulan con el esternón directamente. ¿Ya? Siguiente. ¿Cómo articulan? Así. Vértebra torácica, fosita articular, fosita del proceso transverso. La cabeza articula aquí en la fosita articular. El tubérculo costal articula con el proceso transverso. Arco de la costilla o cuerpo
y esta zona de aquí se une con el cartílago articular hacia el esternón. ¿Ya? Siguiente cosa. Ahí está la evolución de las vértebras, de las costillas, desde la más cercana a las vértebras cervicales hasta las que se llegan hasta el arco costal completo que está acá delimitando con la cavidad abdominal. ¿Ya? La única diferencia es que se empieza a alargar esta porción. Esa porción se empieza a alargar versus las primeras costillas que tienen una porción de la cabeza bastante más cortita. ¿Sí? Siguiente. Ahí están los nombres. Tengo tubérculo costal, cabeza, ¿cierto? Siempre que hay una cabeza, en la anatomía tenemos un cuello y un cuerpo, ¿ya? 9 costillas externales, 4 costillas asternales, ¿ya? Perfecto. Ahí, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Un esternón, ¿sí? Súper importante mencionar lo siguiente. Acá, en la puntita, esto se denomina quilla o manubrio esternal, que vendría siendo como esta parte del esternón, la que está más hacia craneal, ¿sí? Y luego la porción que delimita con el diafragma más abajo se le denomina proceso sifoideo. Proceso sifoideo, que en realidad tiene una parte ósea y una parte cartilaginosa acá, ¿ya? Una porción cartilaginosa. De hecho, a mí me pasaron a romper aquí parte de mi cartílago de mis sifoides. Cuando me operaron, me hicieron la perforación para la laparoscopía, me pasaron a llevar el sifoide y duele, pero horrible, hasta para respirar, ¿ya? Eso. Siguiente. Ah, perdón. El esternón tiene porciones, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A eso se le denominan esternebras, ¿ya? Esternebras. No vértebras, esternebras. Ahora sí, siguiente. Columna lumbar. Vamos, como digo. Siguiente. Ahí están las columnas lumbares. ¿Qué caracteriza el segmento lumbar? Que como pierde tamaño el proceso espinoso, al mismo tiempo toma más relevancia los procesos transversos. Y los procesos transversos de las vértebras lumbares, aparte de ser muy prominentes, apuntan hacia craneal. ¿Ya? En realidad es cráneo ventral porque están hacia adelante y un poquito hacia abajo, ¿ya? Esa es la posición de los procesos transversos en el segmento lumbar. ¿Cuántas vértebras lumbares tenemos? 7, muy bien, ¿ya? 7. Siguiente cosa. Esa es la vértebra tipo lumbar. Si ustedes observan, están un poquito hacia abajo, ¿cierto? Y además hacia craneal. Entonces, ventrocraneal la posición. Bueno, ya, profesor. Cuerpo, canal vertebral o medular, proceso espinoso, transversos, mamilar y por ahí atrás. Sí, dígalo. Accesorio, muy bien. Láminas, arco, ¿cierto? En el cuerpo, aquí en esta zona, va pegado así el disco intervertebral. Y como la médula pasa por esta zona, cuando el disco se protruye hacia arriba, comprime la médula y se produce la hernia. Y por eso es que los perritos dejan de caminar o pierden fuerza, porque el disco intervertebral comprime la médula hacia arriba y eso hace que pierda función neurológica el animal. ¿Ya? Siguiente. Ahí sí. Proceso mamilar, proceso accesorio, ya lo vimos, proceso espinoso, proceso transverso, cuerpo de la vértebra. ¿Queda alguna duda? Mamilar, por acá abajo el accesorio, que vendría siendo ese mismo ahí, o sea, sería mamilar, accesorio, espinoso, transverso, cuerpo, ¿cierto? ¿Todos de acuerdo? ¿Alguien no tiene claro eso? Ya lo vimos en el laboratorio, pero igual es importante. ¿Alguien no tiene claro eso? Perfecto, seguimos nosotros. Ahí está, mire, lo mismo, mamilar, accesorio, tipo transverso, de nuevo, de nuevo,
lo tenemos dominado, profesor. Bueno, era cachureo ahora. Hemos dominado la especie. Ya, siguiente, profesor. ¿Están listos para ir a cachureo? Estábamos listos, sí. Ya, ahí está lo mismo, rotulado solamente con una vista más dorsal, porque de hecho ustedes alcanzan a ver los procesos transversos, ¿cierto? Y aquí ese uno es el espinoso, ¿cierto? Ya, perfecto. Siguiente. Lo mismo. Sí. Perfecto. Mira la vista que te saqué. Está bonita esa, ¿cierto? Porque es un poquito oblicua, entonces mira, alcanzo a ver el cuerpo de la vértebra aquí y aquí, completo. Aquí iría un disco intervertebral y acá iría otro disco intervertebral, ¿cierto? Esto hacia craneal y esto hacia caudal. ¿Por qué sé que es hacia craneal esto? Porque los procesos transversos están hacia craneal, ¿cierto? ¿Estamos todos de acuerdo con eso? Perfecto, maestro. ¿Accesorio solo o qué? Proceso accesorio. Ahí está. ¿Y si le digo que ese es el accesorio? Ah, entonces sería Este. Muy bien, muy bien. Por eso es importante ver cómo está la posición de la muestra anatómica, ¿cierto? Ya, ahí les dejé los rótulos completos con la vértebra para que lo estudien, ¿cierto? Por eso que aquí, ojo, foramen vertebral, pero normalmente en alguna literatura, para que usted lo sepa, pero déjeme hablar. Foramen vertebral, en alguna literatura incluso lo dividen, ponen foramen vertebral, abertura craneal. ¿Sí? Y en la otra ponen foramen vertebral, abertura caudal, ¿cierto? Porque depende de dónde yo esté mirando la vértebra. ¿Se entiende, verdad? ¿Sí? Ya. Profesor. Sacro. Siguiente. ¿Qué dijimos del sacro? Dijimos que el sacro eran 3 vértebras fusionadas, ¿cierto? Que tiene una espina sacral, que está aquí, que articula hacia dorsal, con nada, hacia craneal, con ¿cuál? ¿Cuál vértebra? ¿Cuál? ¿Cuál es la última? L7. L7, ¿ya? L7, sacro, coxis, ¿cierto? Coxigias, ya. L7, sacro, vértebras coxigias. ¿Se entiende? ¿Cómo? Ya. Luego, hacia lateral, ¿con quién articula? Con la cara articular auricular, el aspecto medial del ala del ilion. ¿Se entiende? Ojo. Ojo. Aprendas eso. Hágame caso. Confíe en el instinto del corazón. ¿Ya? De nuevo, el sacro articula hacia lateral con la cara articular auricular en el aspecto medial de las alas del ilion. Siguiente. Mire. ¡Tarán! Esta zona que está aquí se le denomina ala del sacro. Ala del sacro, ¿cierto? Y la zona que está debajo del ala del sacro pero no es momento. Cuando yo termine de explicar, usted puede conversar con la compañerita porque si no me interrumpe, no solo a mí. Esa zona que está aquí abajo es la cara articular. Por esa razón, el ala del ilion por medial tiene esa cara que se llama cara articular auricular. Porque articula con esta zona del sacro, es decir, aquí encima iría el ala del ilion. ¿Se entiende? ¿Sí? Perfecto. Obviamente tiene su proceso espinoso y bien bonito, y aquí tiene una cresta sacral lateral, ¿cierto? Que es importante conocerla. Y proceso articular caudal, porque obviamente articula después con las vértebras coxígeas. ¿Y por qué es importante conocer esto y cuántas vértebras fusionadas tienen? Porque después, en el equino, la primera vértebra coxígea está fusionada con el sacro. Entonces uno después entra en la confusión. Y eso es lo que yo no quiero para ustedes en el otro semestre. Yo no sé si el otro semestre le voy a hacer yo clase. Ojalá que sí. Sí, depende de ustedes en realidad. Pero
si hay algo que a mí me ha enseñado la experiencia, es que el estudiante que no tiene claro anatomía 1 del canino, o que pasó así, pasó por notas, pero no con conocimientos, en anatomía 2 fracasa. Porque en anatomía 2 yo no vuelvo atrás, al menos yo no vuelvo a explicar, mira, esto es un sacro, entonces, no. En anatomía 2 yo hago comparación. Comparo bovino, equino, caprino, porcino, entre medio perro, por ahí para hacer la comparación. Entonces yo ahí en la prueba, por ejemplo, en el solemne de Anato 2, yo les pongo un cuadro sacro y les pongo la especie equino, bovino, canino. ¿Cuántas vértebras fusionadas? ¿Se fusiona con las coxigia 1, sí o no? ¿Tiene cresta lateral, sí o no? Tiene que saber todas las diferencias entre especies. Los médicos humanos la tienen súper fácil. Sí, ya ellos estudian la anatomía muy en profundidad y sí, está bien. Pero nosotros tenemos que estudiar todas las especies mayores y las personas que además se dedican después a la fauna silvestre, conservación o medicina animal exótico tienen que estudiar anatomía de las aves, las certas, ofidios, opistoglifos y todas las especies de serpientes, mamíferos pequeños, etc. ¿Ya? Entonces, tómense en serio esto. Tómenselo en serio, ¿ya? Síguetelo. Mire, una vista dorsal. Una vista dorsal del sacro, ¿ya? Vamos viendo algunas cositas. Fíjense en el número 7, dice proceso espinoso. Algo que ustedes ya conocen, ¿cierto? Que todas las vértebras tienen un proceso espinoso, ¿cierto? Entonces este lo tiene, obviamente, un poquito más reducido, más pequeñito, ¿ya? Ojo, número 6, foramen sacral dorsal. ¿Ya? Foramen sacral dorsal. Ojo con eso. No confundan. Recuerden los forámenes que tiene el atlas. Foramen vertebral, foramen transverso. ¿Se acuerdan? Ya. No confundan. Si le aparece una fotito de esto acá, usted no me puede colocar foramen transverso aquí. ¿Ya? Sí, puede ser, maestro. Porque el profesor es malo. Me dijo, póngale por los rótulos. ¿Sí, marico? No, es verdad. Ya. Miren el 8. Proceso articular. Adivinen con quién articula. Adelante. ¿Con quién articula? No. ¿Con quién articula? ¿Ah? ¿Con la costilla? No, coxigias. Coxigias, ya. 4. Proceso articular caudal. ¿Con quién articula? Sí, también con la pelvis. ¿Ya? También con la pelvis. ¿Ya? ¿Qué más? Cara auricular. 2. ¿La ven? Cara auricular. 2. ¿Sí? ¿Con quién articula? Tengo puro zombie el día. Siguiente. Ahí está, pues ve. ¿Ve que el profe no le mentía? Maestro, dígame. ¿El foramen sacrodorsal por apafista dorsal? Sí, maestro. Siga. El profesor no le mentía, ¿ve que era verdad? ¿Ve que era verdad? Mire. Esta que está aquí es la cara auricular del sacro y por lo tanto articula con la cara articular auricular de la pelvis en su aspecto medial en el ilion. ¿Cierto? Ya, muy bien. Ojo, esto no lo van a ver en ninguna parte. Coméntenme las personas que están tomando la asignatura por segunda vez si esto se lo comentaron el año pasado. La porción caudal
craneal del sacro tiene esa guatita y ese puntito que se llama promontorio. ¿Se lo pasaron? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Ya. Apréndanselo. ¿Sí? Apréndanselo. Siguiente cosa. Coxigias. Póngalo. Las coxigias cambian de forma a medida que van avanzando hacia caudal. Y no solo cambian de forma, sino que además va perdiendo los accidentes óseos. ¿Ya? Anda todo el mundo resfriado. Ya. Entonces, por ejemplo, esta está más cercana al sacro. Esta está más cercana a la puntita de la cola del animal. ¿Sí? Y recuerden ustedes que además son inconstantes. Alguna literatura incluso menciona que un rango súper amplio, como de 15 a 27 vértebras coxígeas. ¿Ya? Un promedio de 20, 22 vértebras coxígeas. ¿Sí? Va a depender mucho de la raza. E insisto, yo no les puedo decir que un pug tiene 20 vértebras coxígeas, pobrecito. ¿Cierto? Ya. Pero les voy a contar algo importante. Aquí quiero que me pongan atención, que ustedes, como son personas adultas que están estudiando medicina veterinaria, esta información tienen que saberla, tienen que compartirla con sus familiares cuando les pregunten, porque les aseguro que alguien les va a llegar a preguntar. Hoy se sabe que cortar las orejas a un cachorro y cortar la cola a un cachorro es mutilación si no hay una razón lo suficientemente poderosa y médica para hacerlo. ¿Sí? Por ahora el corte de orejas es mutilación. No hay ninguna razón en el cachorro. Distinto en un gato que tiene cáncer, ¿cierto? De hecho, la semana pasada operé 3, no sé por qué, tuvo 3 cánceres. ¿Ya? Wow. En la cola también es mutilación, a menos que tenga una justificación realmente importante. Por ejemplo, hay razas que tienen la cola muy larga, muy poderosa cuando son adultos, y que por la conducta del animal golpean la cola mucho contra las paredes, y se edematizan, se genera un hematoma. Dígame, ¿tiene algo? ¿No? Ok, es que yo tengo una página, escucho todo, ¿ya? Y pierde función, incluso se necrosa el tejido, y hay que cortarla de urgencia cuando son adultos y es tremendamente doloroso. Entonces, en algunas razas se prefiere cortar antes, cuando son cachorros. Y aún así, todavía está en discusión ética. Aún así, todavía no podemos decir, sí, hay que cortarla, sí, no se puede. Es mutilación. Está mal. ¿Ya? Está mal. Bueno, si llegara a ocurrir, hay que tener mucho ojo en estas vértebras, en las vértebras más cercanas al sacro. En realidad uno no corta aquí, corta más o menos aquí. Las primeras, no sé, diría 5. Si tú cortas la cola muy cerca del sacro, vas a cortar músculos súper importantes como el elevador del ano y el músculo coxigio. Adivinen por qué se llama así. ¿Ya? Y como son muy cachorros, tú no vas a poder delimitar dónde está ese músculo. Y por lo tanto, si tú cortas el músculo elevador del ano, cuando ese perro sea adulto, no va a tener control del esfínter o va a estar muy deficiente el esfínter anal externo. Y son perros que tienen problemas para defecar, que tienen falta de sensibilidad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, cuando alguna persona de su familia les diga, ¿podemos cortarle la colita al cocker porque tiene alguna justificación? No, es que para que se vea más bonito. Entonces, lo mismo el Doberman, lo mismo el Pitbull, lo mismo el Poodle. ¿Han visto alguna vez un Poodle con cola? El boxer también lo conoce. Sí, el boxer. La cola del Poodle normalmente es caída.
no revierte ningún peligro para el mundo, solamente lo hacen por estética. Sí, pero eso le pasa no solo al cocker, le pasa a todos los perros que tienen la oreja caída. Todos los perros que tienen la oreja caída tienen una ventilación pobre del conducto auditivo y por lo tanto tienen mayor predisposición a enfermedades óticas por humedad, como malacesia o algunos honguitos, dermatitis, dermatosis, etc. ¿Ya? Pero aún así no se justifica. ¿Qué raza sí debería ser recomendado? Por ejemplo, yo recomiendo cortárselas al boxer, sobre todo si tú sabes que ese perro viene de unos padres que eran muy loquillos. ¿Ya? ¿De acuerdo? Sí, yo la recomiendo con mucho criterio, pero el resto de las razas ninguno. El otro que yo recomiendo cortar la cola siempre y cuando tenga problemas es el bulldog inglés, que tiene una patología propia de ese muñoncito de cola con el que nacen, que queda como enrollado, que genera unos pliegues que se llaman, y esos pliegues forman una humedad, una dermatosis ahí que se llama intertrigo. ¿Ya? Ahí podría ser que yo modifique, saque esas vértebras toxicas y deje solo la piel planita. ¿Me explico? ¿No? O sea, son cosas muy puntuales, pero en la generalidad no se debería, nunca. ¿Han visto, por ejemplo, cuando les cortan las orejas a los Doberman? ¿Qué van a hacer, luchar? Es que yo creo que he visto pocas veces un cachorro sufrir tanto de dolor como las veces que me ha tocado ver cuando les cortan la cola y le colocan un vasito aquí arriba y le pegan la oreja al vasito para que las orejas queden así, porque la gente lo que quiere es que el perro tenga las orejas paradas. Ya, no, yo no estoy de acuerdo. No sé, a lo mejor por suerte. No, yo no. Siguiente uso. Mira, fíjate cómo van cambiando hasta el final. Al final pierde todos los accidentes óseos. Ya no es posible identificar un proceso transverso, espinoso, nada. ¿Cierto? Siguiente uso. ¿Dudas? Vamos a la siguiente. ¿Qué hora es? 9:36. ¿A qué hora hacemos el primer break? Les tengo una buena noticia. Les tengo una buena noticia. Sí. Pero resulta que después de esta clase venía, esto es introducción a la artrología. Después de introducción a la artrología viene artrología del miembro torácico, artrología del miembro pélvico, artrología de la columna axial, artrología del tarso y artrología del carpo. Solo va a entrar introducción a la artrología. No lo suelto. ¿Por qué? Porque es redundante la materia un poquito, porque además no está en los planes y programas de la universidad y solamente piden que uno entregue esta información para que el resto más específico se vean a todos. Así que por ese lado estamos salvados. ¿Me parece? Si andamos rápido, podemos terminar un poquito antes. Sí, creo que sí. Vamos. ¿Qué es la articulación? La articulación, ¿cierto?, es la asociación de dos estructuras óseas que se relacionan entre sí, pueden ser dos o más incluso, rígidas, obvio, por ser estructuras óseas, que a través de esta asociación comienzan a tener movimiento entre sí. Y alrededor de esas articulaciones, para que tenga movimiento, tiene que tener un montón de estructuras anexas. Entre esos, tendones y ligamentos, principalmente ligamentos. Entonces aquí vamos a dejar una definición clarita desde un principio. La unión entre un músculo y un hueso se hace a través de tendones, de manera general. Y la unión entre un hueso y otro hueso a través de ligamentos. ¿Se entiende? Ah, es que me dañé el ligamento aquí No. Si usted está hablando de un músculo, eso no es un ligamento, es un tendón. Pero la unión entre un hueso y un hueso es ligamento. ¿Les parece? ¿Sí? Ya. Ligamento entonces es hueso con hueso. Tendón es músculo con hueso. ¿Les parece? Perfecto.
¿Cómo vamos a clasificar? Se ve súper bien. ¿Cómo vamos a clasificar esta articulación? ¿Ya? Sí, si le pones colocar negro, vamos a ver. ¿Cómo podemos hacer un interludio? Alguien que se cante una cueca, al tiro tiene una décima persona. Como que Una palla. No, Alguien que se cante una cueca entera. ¿entero? Sí, entera. Ya pasó, listo. Ya. Bien. estaba en la intro. Chiquillos, los que ya tuvieron Renato, confírmenme esto por favor para yo tener claro. ¿Ustedes vieron el año pasado las articulaciones como sinoviales, fibrosa y cartilaginosa? Sí. ¿Sí? Perfecto. Yo les voy a comentar que esos son los nombres generales, pero anatómicamente hablando, las sinoviales se llaman diartrosis, las fibrosas se llaman sinartrosis y las cartilaginosas se llaman angiartrosis. ¿Ya? Y así necesito que se lo aprendan. Diartrosis, sinartrosis, angiartrosis. Las diartrosis corresponden a las articulaciones sinoviales, es decir, que tienen mucho movimiento. ¿Sí? Mucho movimiento. Las fibrosas o sinartrosis son aquellas que no tienen nada de movimiento. Y las articulaciones cartilaginosas son las que tienen un poquito de movimiento solamente. Solo un poco. ¿Ya? Vamos. Vamos con las más comunes, las más conocidas. ¿O prefieren un break ahora y después volvemos? Partimos. Ya. Siempre en latín. En el latín, la palabra di o dia significa verdadero, ¿cierto? Entonces, se toma como la diartrosis, como las articulaciones verdaderas, porque uno asume que una articulación se mueve, ¿cierto? Por eso se llama diartrosis. ¿Qué cosas tiene una diartrosis? La diartrosis tiene lo siguiente, y estas características siempre son preguntadas a nivel mundial para los estudiantes de veterinaria y los estudiantes de medicina. ¿Cuáles son las características de una articulación sinovial o una diartrosis o una articulación verdadera? 1. Tienen que haber 2 o más superficies articulando, ¿cierto? Pero ¿cómo 2 o más, profe? Sí, mira, pensemos en el codo, ¿cierto? Ulna, radio y arriba húmero, ¿cierto? ¿Cuántas superficies tengo? 3. Por eso se llaman articulaciones complejas. El codo es una articulación compleja. Compleja de estudiar, compleja de operar, compleja de tratar en las artrosis. O sea, siempre ha sido compleja, ¿ya? Luego, tiene que presentar una cápsula sinovial. Es una característica propia de las articulaciones sinoviales. En esa cápsula sinovial, adentro debe tener líquido sinovial que lubrica la articulación. Obvio, porque es una articulación muy móvil. Entonces debe tener algún líquido que lo lubrique para que no exista una fricción, ¿cierto? Que provoque daño. Y ese líquido es el encargado de eliminar esa fricción. Luego además tiene que tener cartílagos articulares. Pensémoslo, la rodilla. ¿Se acuerdan que hablábamos de los meniscos? Entonces la rodilla, el hueso, por afuera está rodeado de un cartílago articular. Y la tibia, por su parte, también tiene un cartílago articular. Y encima de ese cartílago, los meniscos. ¿Qué son los meniscos? Anexos articulares. O coadaptadores. Pensémoslo así. En su mente, imagínense los cóndilos del fémur. ¿Cierto? Cóndilos del fémur. Redondita, ¿verdad? Imagínense ahora el plato tibial, la tibia, donde están los cóndilos tibiales. Es como plano. Y los cóndilos del fémur son redonditos. No es como cuando yo articulo el atlas con los cóndilos occipitales que calzan así. Perfecto. O por ejemplo, la cabeza del fémur con el acetábulo. ¿Cierto? No, los cóndilos del fémur con el plato tibial no son tan congruentes. ¿Quiénes son los encargados entonces de hacer que sean lo más congruente posible o que al menos queden coadaptados?
los anexos articulares, principalmente los meniscos en la rodilla. Para eso funciona. ¿Ya? Y además tienen otras funciones, como por ejemplo minimizar la carga de impacto cuando el animal pisa. ¿Se acuerdan que también se los expliqué, verdad? Entonces, ahí hay labios, por ejemplo, rodetes, fibrocartílagos, meniscos, distintas articulaciones. ¿Ya? Repetimos entonces. Presentan dos o más superficies articulares, presentan una cápsula sinovial, presentan... ojo, puede ser que en alguna literatura usted lo lea como cápsula articular. Está bien igual, ¿ya? Cápsula articular o sinovial. Debe tener líquido sinovial, debe tener cartílagos articulares y además debe tener anexos. 5 posibles. Repetimos. Dos o más superficies articulares, presenta cápsula sinovial, presenta líquido sinovial, presenta cartílagos y presenta anexos. No lo olvide, guárdalo en su corazoncito. ¿Ya? Luego. ¿No? Sí, hay más espacio en el corazoncito. Ya. Luego, cada una de estas tiene distintos otros tipos de articulaciones. ¿Ya? Entonces, aquí lo único que yo le estoy tratando de decir con esto es que usted, la forma de estudiar esta clase, que es la más fácil de todas probablemente, es haciendo un mapita conceptual, un diagrama de flujo. Listo, se acabó. Entonces ya, las diartrosis pueden ser tanto, y un ejemplo de cada uno, y se acabó. ¿Sí? Eso. Entonces, ¿qué articulaciones tenemos acá? Primero, las diartrosis son tan móviles, se mueven tanto estas articulaciones, que pueden producir movimientos de flexión o extensión, pueden provocar movimientos de deslizamiento, pueden provocar movimientos de rotación, pueden provocar movimientos de supinación completo como mi codo, abducción, pronación. ¿Ya? Supinación, pronación. Aducción es cuando yo llevo mi miembro, en este caso mi mano, mi brazo, hacia el cuerpo, hacia medial, ¿cierto? Por decirlo así. Y abducción lo saco del cuerpo. ¿Sí? ¿Cómo me lo aprendí yo en la U? Porque la abducción es lo mismo que hace el ovni. Sí. Te sacan, te llevan para otro lado. Entonces, si yo muevo, me voy a ver súper ridículo haciendo esto, pero si yo muevo mi pierna así, estoy haciendo abducción, ¿cierto? Pero si la pierna la muevo al centro, estoy haciendo abducción con D, ¿cierto? ¿Se entiende? Perfecto. Todos esos movimientos puede hacer una articulación sinovial, ¿ya? La diartrosis o articulación verdadera o sinovial, maestro. Con respecto a eso, ¿tiene que ser todo ese tipo de movimientos para que sea una diartrosis? No, puede hacer uno de esos solamente. Y por ejemplo el tema del cuello. Es que ahí lo vamos a ver. Tranquila, no se adelante, maestro, tranquilidad. Ya. La diartrosis, la mayoría de las articulaciones sinoviales tienen ligamentos. Por eso que el nombre de la clase dice artrología y sindesmología. Porque la sindesmología es el estudio de esto, de los ligamentos. Es decir, lo que estabiliza una articulación. Por ejemplo, esto tiene que quedar súper claro. Por ejemplo, tengo aquí mi fémur, tengo aquí la tibia, ¿cierto? Entonces, si yo hago esto, es movimiento de flexión y extensión, ¿verdad? ¿Se entiende, cierto? Lo que hago con mi rodilla, extensión, flexión, ¿verdad? Entonces, flexión, extensión. La rodilla nunca puede hacer esto. Y la rodilla nunca puede hacer esto. No puede hacer movimiento de lateralización y tampoco puede hacer movimiento de rotación. Porque cuando hace esto, se rompen los ligamentos cruzados. ¿Cierto? Entonces, ¿quién evita que se genere este movimiento? Porque si ustedes toman los huesos que tenemos en el laboratorio y toman una rodilla con una tibia, ustedes la mueven para todos lados. Pero en la vida real, digamos, en el animal vivo, ¿quién evita estos movimientos así erráticos? Los ligamentos.
Y ahí tenemos ligamentos colaterales laterales, colaterales mediales, los ligamentos cruzados internos de la rodilla, el ligamento patelar, el tendón patelar, ¿ya? Tenemos ligamentos. Para eso sirve, por ejemplo, la patela de la rodilla, ¿cierto? De la patela, pasa, profesor, la patela está justo en el surco, ¿cierto? Ahí, y en el fémur, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y de la patela a la tuberosidad tibial va el ligamento patelar. Ese ligamento patelar es el que usted, junto con el tendón, ¿cierto? Pero que usted cuando se sienta así, le hacen con el martillito y tiene el reflejo patelar. Ese es el ligamento que usted golpea con el flexómetro, ¿ya? ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué es importante los ligamentos? Porque los ligamentos son los estabilizadores de las articulaciones diartrósicas o sinoviales, ¿ya? ¿Cuáles tenemos? Periféricos, como los colaterales, laterales, qué sé yo, interóseos. Por ejemplo, entre el radio y la ulna hay un ligamento interóseo. ¿Sí? ¿Se están imaginando, cierto? Entre el radio y la ulna. ¿Se acuerdan que la ulna va por atrás arriba y después el radio por delante y después se va lateralizando? Bueno, estos dos huesos articulan entre sí y para que se mantengan estables existe este ligamento interóseo, que en algunas fracturas complejas, como por ejemplo la fractura de Monteggia, para que lo noten por ahí, se luxa o se rompe este ligamento interóseo. Monteggia, con doble Y. En italiano es Monteggia. Ya. Y los ligamentos amarillos. Y por eso yo les comenté delante en la columna que recordaran que del proceso espinoso del axis nace el ligamento nucal. Y que después, cuando llega a los procesos espinosos de las vértebras torácicas, cambia de nombre y se llama ligamento supraespinoso, ¿sí? Ese ligamento completo que va por la cervical y después por las torácicas corresponde a un tipo de ligamento, un tipo especial de ligamento, histológicamente hablando, no se metan más allá de eso, que se les denomina ligamento amarillo. Dicho de otra forma, el ligamento nucal, que se inserta en el proceso espinoso del axis, corresponde a un ligamento amarillo. ¿Ya? Luego de los periféricos tengo los capsulares y los funiculares. ¿Ya? También hay otros que los capsulares pueden ser completos o incompletos, ¿sí? No vamos a entrar en más detalle, solo quiero que se aprendan esta clasificación. ¿Ya? Solo eso. Profesor, siguiente. Vamos con la clasificación de las articulaciones diartrósicas, con la clasificación de las articulaciones sinoviales. Primero, las articulaciones esferoídeas. ¿A alguien se le ocurre un ejemplo de esto? El acetábulo. Muy bien, maestro. Muy bien. ¿Ya? Cabeza del fémur y acetábulo. ¿Cierto? Y aquí me quiero detener. No quiero que me pregunte por qué. Solo escuchen. Después anotan. Y lo guarda en su corazón. No me pregunte por qué. ¿Ya? Esta va a ser la única ayuda que le puede dar en la vida. La enartrosis es una articulación típica en la cabeza del fémur y el acetábulo. Y esa articulación coloquialmente se conoce como coxofemoral. Obvio, porque se le llama coxal a la mitad de la cadera y la cabeza del fémur, ¿cierto? Es una articulación que tiene mucho movimiento, por eso se llama, entre comillas, esferoidea, porque hace movimientos esféricos. Abducción, aducción, rotación, pronación, supinación, etc. ¿Ya? Esa articulación es súper difícil de desarticular, porque uno de los ligamentos que une esa articulación con el acetábulo es el ligamento teres, que nace de la fosita del ligamento teres en la cabeza del fémur y se une al fondo del acetábulo. Una razón. Segunda razón, ¿se acuerdan que una de las características de las articulaciones sinoviales es que tenían que tener cartílagos? Bien, uno de los cartílagos que tiene el acetábulo genera un vacío, como una succión. ¿No sabes? Está el vacío ahí, una presión negativa dentro del acetábulo
producto de la cápsula sinovial, el líquido sinovial, los cartílagos y los rodetes, ¿cierto? Anexos, cartílagos articulares. También aportan ahí a la fijación de esa articulación, sin dejar que se mueva, sigue móvil. Entonces en un atropello, como lo veíamos en la primera clase del caso clínico que les puse, esa luxación coxofemoral, para que ocurra, tienen que haber roto el ligamento teres, la cápsula y todos los cartílagos alrededor, todos los anexos. Y de esa manera logras sacar el fémur del coxal. Mientras más grande el perro, más energía requieres para que eso ocurra, ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo tenemos claro? No lo olvide. Se va a acordar de mí. ¿Ya? Vamos. Siguiente. Fémur, dije, ¿por cierto? Siguiente. La articulación troclear, también llamado gínglimo, también llamado bisagra, o también llamado, últimamente, en la nomenclatura nueva, como monoaxial. Anoten eso, ¿ya? Monoaxial. Ejemplo, la rodilla. Ejemplo, el codo. ¿Por qué? Porque el codo no puede hacer esto. No puede hacer esto. Solamente extensión y flexión. Como mi falange. Flexión, extensión. Articulación de bisagra. Gínglimo. Monoaxial. Troclear. ¿Ya? Articulación condílea. ¿Qué me preguntaba ahí usted? Condílea. Atlas y cóndilo occipital. Por eso se llama cóndilo occipital. La articulación condílea es una articulación súper congruente, como la coxofemoral. ¿Ustedes se acuerdan de la escala articular craneal del atlas y de los cóndilos occipitales? Son súper congruentes, pero solamente tienen movimientos de flexión y extensión. ¿Sí? Pero profe, entonces, ¿cómo mueve para el lado la cabeza del animal? Por las articulaciones dadas en el resto de las vértebras cervicales. Yo les dije, la primera clase les dije, 2 vértebras se mueven así nomás. ¿Sí o no? ¿Cierto? Pero el conjunto de vértebras se mueve mucho. ¿Se acuerdan? Ya. Siguiente, artrodia o plana o deslizante también. Ejemplo clásico, me salió como en París. Meritocrático. Los carpos. Los carpos, porque si yo tomo un carpo, por ejemplo el carpo ulnar, y lo articulo con el ulna, no se mueve, pero se desliza un poquito. ¿Ya? Se desliza. El tema es que el conjunto de huesos carpianos, por eso que yo les comentaba que se le llama carpo a la región, pero cada uno son un carpo distinto, ¿cierto? Y se mueve mucho, mi muñeca se mueve mucho, mira. ¿Ves? Entonces es una articulación sinovial de tipo artrodia o deslizante o plana, también lo he escuchado por ahí, ¿ya? Trocoide, la articulación entre el atlas y el axis, ¿ya? Que también tiene otro tipo de movimiento. Y por último, la articulación de encaje recíproco. Ejemplo clásico, la falange media con la distal en animales, porque en humanos no, ¿ya? Esta articulación es tremendamente importante en gatos. ¿Recuerda que lo hablamos cuando le mostré la falange distal? Súper importante en gatos. Esa articulación es muy móvil, se flecta muchísimo y es muy poderosa. ¿Ya? Siguiente categoría, la sinartrosis. Miren quién aparece aquí. ¿Cuál era la gonfosis? Muy bien. Entonces, las sinartrosis son aquellas articulaciones que prácticamente no se mueven, ¿ya? Entre ellos las suturas. Suturas que pueden ser serratas, escamosas, planas y esquizoides. Esquidilesis. Esquizoide me pongo yo a esta hora. Ya. Luego la sindesmosis. Luego la gonfosis y luego la sinsarcosis. ¿Les suena la sinsarcosis? Sí.
Pero ya no me acuerdo. Muy bien, la del escape, ¿ya? Por eso. Miren las suturas del cráneo. Plana. Plana. Serrata. Como un serrucho. ¿Sí? Ustedes pueden ampliar la imagen. Sí, pueden, ¿ya? Yo no pregunto esto, pero sí. Vuelve atrás una cosa. Pero sí esto. Esto. Completo. ¿Ya? Esto sí. Una más. Miren, por ejemplo, la foliada o esquindelesis. ¿Ya? ¿Cuál es? Esta es súper específica, por eso la puse en grande, para que usted la pueda recordar. ¿Se acuerdan de la lámina perpendicular de la lámina cribosa del etmoide, del hueso etmoide? ¿Se acuerdan? Que esta era la lámina de la cribosa y tenía una lámina perpendicular ahí. Esa lámina perpendicular articula con el vómer a ese nivel, por dentro, ¿cierto? De la nariz. Y esa articulación es una esquindelesis. Si se dan cuenta que para que ustedes llegaran a entender esta diapo ordinaria que les puse aquí, usted tuvo que pasar por todas las clases anteriores que hemos tenido. Yo creo que ustedes deberían sentirse orgullosos de esos chiquillos, porque no es fácil. De verdad, no es fácil. Por ahí alguien dijo delante que era un ramo no fácil, digamos, un ramo más o menos difícil, y es verdad, pero también depende mucho de la aptitud de ustedes. Y ustedes tienen una excelente aptitud frente al ramo, los felicito, ¿ya? Siéntanse orgullosos de eso, porque no en todos lados es así. Siguiente. Miren lo que aparece aquí. Miren lo que aparece aquí. Por primera vez vamos a ver este término que aparece acá, que se llama sindesmosis, que es una articulación sinartrósica, es decir, prácticamente inmóvil, pero que ustedes probablemente lo vieron un montón de veces. Y por eso yo les comentaba, proceso estiloideo, radio y ulna, ¿se acuerdan? Proceso estiloideo del radio, proceso estiloideo del ulna, que deja aquí el espacio perfecto, sobre todo la cóclea, con sus dos fositas, para articular el carpo radial, acá abajo el carpo ulnar. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Ya, perfecto. La unión, tanto proximal como distal, pero principalmente distal, del ulna con el radio en esta zona se da a través de una articulación sindesmósica. ¿Ya? Sindesmosis. Ese es el ejemplo más clásico. Y por último, ustedes algo que ya conocen, una articulación confósica, confosis, la unión del diente con el alveolo dentario de la mandíbula o el hueso maxilar o incisivo. Ojo, porque esa puede ser una pregunta. Delante les dije a los chiquillos, yo les voy a dar un ejemplo de una pregunta. Ya, yo les voy a dar un ejemplo de una pregunta que podría salir en el examen. De las siguientes alternativas, ¿cuál hueso contiene alvéolos dentarios? Entonces yo puedo decir hueso etmoidal, hueso palatino, maxilar, mandibular, incisivo. 1, 2, 3, 4, 5. Y después la alternativa A, 1, 2 y 3, 3 y 2, 4 y 1, 1, por ejemplo. ¿Me explico? Sí. Entonces, es algo que yo les dije así como, exactamente, no, pero eso nos obliga a estudiar y relacionar cosas. Entonces usted me va a decir, a ver, ¿tiene alvéolos dentarios el incisivo? Obvio, porque están los dientes incisivos, ¿no es cierto? ¿Tiene el maxilar? Sí, porque es la parte de arriba. ¿Tiene el etmoides? Nada que ver, pues está por arriba, ya. ¿El mandibular? Sí tiene, porque están los dientes de abajo. Entonces 1, 2 y 3, alternativa 1. ¿Me explico? Así son las preguntas en el sobre. ¿Ya? Siguiente. Por último, las anfiartrosis. Esto no tiene que ver con los anfiteatros, nada que ver. Las anfiartrosis son aquellas articulaciones que se pueden mover poquitito. Entre eso la sincondrosis y la sínfisis. ¿Ya? La sincondrosis y
y la sínfisis. Profesor, siguiente. Sincondrosis. La unión, por ejemplo, entre una costilla y el esternón a través de un cartílago articular. Por definición, entonces, las anfiartrosis, sincondrosis, siempre están unidas a través de un cartílago. Porque de ahora en adelante, la palabra condro siempre es sinónimo de cartílago. Por eso ustedes de repente le dan a su perrito viejito un condroprotector. ¿Cierto? ¿Ya? Por esa razón la clasificación se llama sincondrosis, porque es la articulación de dos huesos a través de un cartílago que los articula. El ejemplo más clásico, el esternón con las costillas. ¿Ya? Y por último, la sínfisis, que puede ser la sínfisis mandibular o la sínfisis isquiopubiana, ¿verdad? Excepto en caballos que no tienen sínfisis, ¿cierto? Ya. Una otra cosa. Profe, pero entonces, ¿la sínfisis se mueve? No. Sí. Sí. ¿Ya? Pero no mismo. Cuando la hembra humana, canina, equina, bovina, está gestando, cerca del último tercio de gestación, se libera una hormona específica que se denomina relaxina. La relaxina lo que hace es aumentar el ángulo, ¿cacha el dato que te voy a sacar? Aumentar el ángulo de la abertura pélvica craneal. Si usted no sabe lo que es la abertura pélvica craneal, le invito a repasar las clases anteriores. ¿Ya? Entonces, la sínfisis se empieza a abrir, se empieza a modificar la abertura debido a esta hormona. ¿Para qué? Para que el canal de parto, sobre todo a través del cuerpo y cuello del útero, sea mucho más fácil la expansión y pase la cría por ahí, ¿cierto? Por eso que es malo cuando de repente en el campo tiran al vacuno, ¿cierto? Al pobre ternerito con un tractor. Que yo lo he visto. Eso está mal. A veces amarran a un caballo las patas del vacuno saliendo, del pobre ternero saliendo por el canal de parto. ¿Ya? No, es un manejo obstétrico bien complicado, hay que respetar la anatomía y la fisiología del animal, etc. Por esa razón también en medicina humana se eliminó por completo el forceps. ¿Se acuerdan que antiguamente usaban harto los forceps para sacar la cabeza de la guaguita? No, ya no. Ya no. ¿Ya? Eso explica muchas cosas. Ahora, por esa razón, este dato los va a matar, este es un dato rosa. Por esa razón, hay más predisposición de displasia de caderas en la hembra del pastor alemán que en el macho. Sobre todo si la hembra del pastor alemán estuvo gestando. Porque la relaxina modifica el ángulo de la cadera y por lo tanto al modificar el ángulo de la cadera modifica también la posición del acetábulo respecto del fémur. ¿Se dan cuenta que solo con saber estas 4 clases ordinarias que hemos hecho ya tienen algo relacionado con la medicina en la mente? ¿Sí? A eso tenemos que llegar. ¿Ya? Y lo último que quiero mencionar es que nosotros cuando hablamos de columna, eje axial, la columna, ¿cierto? Tenemos un espacio entre la L7 y la S1 que es donde nosotros colocamos la anestesia epidural. ¿Se acuerdan que les comenté eso en el laboratorio? ¿Sí? Entre L7 y S1. Y además, a ese nivel, yo puedo extraer líquido cerebroespinal. Pero también lo puedo hacer acá, en la articulación atlanto-occipital. Ese espacio que está ahí se le denomina cisterna magna. Y por ahí yo también puedo extraer líquido cerebroespinal. De tal manera de que yo puedo analizar ese líquido, puedo mandar al laboratorio y si tengo bacterias, por ejemplo, tiene una... bueno, puede tener una encefalitis, una meningitis. ¿Sí? Meningitis. ¿Cómo se llama? Cisterna magna. Ya. Con esta materia que acabamos de terminar, se acaba
los contenidos que entran en el solemne 1 de anatomía veterinaria. Y voy a hacer un resumen de lo que entra. Entra No, parece. planimetría, términos direccionales, Míreme, po. topografía anatómica, generalidades de la osteología, osteología apendicular, miembro torácico y pélvico, osteología axial, es decir, cráneo, columna y esqueleto esplácnico, que incorpora costillas, esternón, básicamente. Y artrología, generalidades. El solemne va a tener 30 preguntas. Además, entran rótulos. Y no solo uno. ¿Ya? Y además, son 2 secciones, 2 pruebas distintas. ¿Sí? ¿Ya? Además, la segunda hoja del solemne es una hoja de respuesta. Por lo tanto, usted puede rayar todo lo que quiera internamente, la alternativa, la pregunta, todo lo que quiera. Pero si esa hoja de respuesta no está correctamente marcada la alternativa correcta, para mí está mala. ¿Y por qué se lo estoy diciendo ahora? Para que en la corrección no se encuentre con sorpresas, porque yo encuentro que es muy malo eso de que las reglas las pongan a última hora. No, está mal eso. Yo anticipo la información. Entonces, si yo después voy y veo un borrón así con lápiz de mina y al lado una marcada con lápiz de pasta, está mala. Y si usted quiere o piensa que eso es injusto, yo le permito que usted le saque una fotito, se vaya a donde la jefa de carrera y le explique la situación y le alegue a ella. Pero a mí no, porque esa pregunta va a estar mala, irremediablemente mala. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un excelente sistema para que nosotros la respuesta del solemne la tengamos incluso el día siguiente. Porque yo corto una plantilla y esa plantilla yo la coloco encima de su hoja de respuesta y paso un destacador. 1, 2, 3, 4, 5, 4 bueno. ¿Cuántos puntos tuvo? Un 4. ¿Qué no tuvo? Un 1, 3. Súper rápida la corrección. Súper rápida mi corrección. ¿Ya? Es un excelente sistema. Es súper rápido mi sistema para corregir. Y después voy y cuento los rótulos. Ya en los rótulos sacó 3 puntitos más. No sé. ¿Ya? ¿Pregunta más? ¿No? Quiero que quede eso súper claro. ¿Ya? Y normalmente yo en el solemne digo, veo la hora, y digo, quedan 10 minutos, traspasa su respuesta. Cuando termina, yo hago así, permiso. ¿Qué? Tengo la decencia de pedir permiso, eso sí. Pero yo quito el solemne. No tiene tiempo. Profe, mire, me pasó una, me pasa. No me importa. Solo en ese segundo, en ese segundito donde yo le quito el solemne, ahí se me acaba el amor por usted. Solo en ese segundo, el resto lo sigo queriendo igual. Pero en ese minuto yo quito el solemne, no doy lugar a nada. A nada. Es tanto así que antes de entrar a la sala usted me hace una fila afuera. Y yo los ubico. Y ya los tengo identificados. Es tanto así que antes de entrar por aquí, usted me tiene que mostrar sus manos, porque no puede entrar con smartwatch. Y es tanto así que si usted entra con mochila, la mochila tiene que quedar guardada debajo de la silla y en su mano solamente un lápiz, un corrector, un lápiz de ink. Chao teléfono. Chao papeles sueltos, no puede haber ningún papel suelto encima. Todo adentro de la mochila cerrado con cierre. ¿Sí? No es que yo desconfíe de usted. No, para Nada. nada. No puede entrar con audífonos. ¿Sí? A menos que esos audífonos sean exclusivos, escuchen esto, porque me ha ocurrido, exclusivos para la cancelación de ruido en personas con trastorno del espectro autista. ¿Ya?
neurotirio, como usted quiera llamarlo. Y eso amerita previamente un certificado médico expuesto a la jefa de carrera. La jefa de carrera me informa a mí, me dice, hay una persona que tiene alteraciones con los ruidos ambientales o incluso con el silencio ambiental, que también puede ser, ¿cierto? Esa persona está autorizada por un comité, con un certificado, a usar audífonos durante el solemne. Y esos audífonos no deben estar conectados a Bluetooth, solamente tapando el ruido, ¿ya? Solo eso. Es la única excepción. Sin gorro, sin jockey, sin nada. No, claramente no. ¿Y yo qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? Una falta de respeto. ¿Ya? Eso. Y lo otro importante, y esto también por favor quiero que quede súper claro, porque hoy si yo me he llevado una cantidad de sorpresas, mira, yo no llevo tanto tiempo haciendo clases, creo que son como 8 años más o menos, no es tanto. ¿Ya? No. Porque hay personas que llevan 20 años haciendo clases. Pero que te joven. Sí, pero igual, ¿cachai? O sea, no es tanto. Pero me ha pasado y quiero que quede súper clarito. A lo mejor, ¿te puedo colocar como ejemplo? Sí, A lo mejor la Vale está súper concentrada, ¿cachai? Haciendo su prueba. Así, como caballo de carrera, así nomás, ahí mirando aquí, ¿cachai? Y de repente hizo así como que quiere pensar algo porque se le está olvidando y como que mira para el lado, pero de manera inconsciente, ¿cachai? Si para mí eso es sospecha, yo quito el suelo. Si para mí la actitud, la situación actitudinal es sospechosa, yo lo quito. Y me faculta la universidad, porque ustedes saben cómo soy yo me di la lata de leerlo de salud. ¿Por qué creen que estoy a cargo del hospital veterinario? Sí. Yo soy brígido con eso. Yo me leí el estatuto y me faculta. Si yo tengo la sospecha de un estudiante, y que bueno que el colega esté grabando ahí para que quede registrado. Si yo tengo la sospecha de que traiga un café. Tengo la sospecha de que el estudiante miró para el lado y a lo mejor el estudiante no estaba haciendo absolutamente nada, pero la instrucción fue súper clara y fue no mirar otra cosa que no sea su solemne, y yo sospecho, yo tengo la facultad de tirarle el solemnecito así, sacarlo de aquí amablemente, llevármelo y decirle espéreme afuera. Y después yo instauro un remedial y llegamos a un acuerdo. Dice, mira, yo sospecho que esto fue así. No, profe, de verdad yo estaba mirando al lado porque estaba pensando en la verdad. Pero ¿estás seguro? Sí, ok. Entonces yo te voy a permitir que tú des el recuperativo. Porque en estricto rigor, si yo quedo un solemne dentro de la sala por sospecha de copia, de alteración, de que lo que sea, no tiene derecho a recuperativo. ¿Ya? Porque entra un comité y todo eso. Pero si lo resolvemos, yo le doy posibilidad de que vaya al recuperativo a recuperar esta nota, este 1 que se sacó. Cualquier nota va a ser mejor que un 1, obvio, ¿cierto? ¿Ya? Y además el recuperativo, si bien es cierto es global, no es tan difícil, por lo menos conmigo, ¿ya? Pero quiero que esto quede súper claro, no se arriesgue. Yo confío en ustedes tienen una conducta impoluta, así, prístina, blanca, inocente, correcta. Yo sé que sí. Pero si yo sospecho, yo quito. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Y lo último, antes que se me olvide, bueno, ustedes tienen todos los canales habidos y por haber para comunicarse conmigo. No se muevan porque la clase no ha terminado, termina a las 12. Habidos y por haber para comunicarse conmigo frente, ojo, énfasis, a cualquier situación que ocurra en el curso. Cualquiera sea. Profe, yo no entendí nada de lo que usted pasó en la clase pasada. Maestro, no se preocupe, vaya a mi oficina, montémonos en el laboratorio de la sede de CRAT, o sea, de ERAS, yo le hago un resumen rápidamente a ver si te aclaro. Perfecto. Profe, ¿sabe qué? Yo el otro día fui al laboratorio y usted explicó una cosa y el ayudante me dijo otra cosa y no entendí nada. No se preocupe, maestra, venga para acá, yo le voy a decir lo que yo voy a preguntar. Es esto y esta es la respuesta. Perfecto. Profe, ¿sabe qué? El otro día un estudiante pasó por al lado, no me miró feo. Venga, vamos a solucionar esto. Profe, el otro día me pasó con un profesor de no sé a dónde, ¿qué pasó? Lo que sea. ¿Sí?
tiene los canales, tiene mi correo, algunos patudamente tienen mi WhatsApp, están los delegados, lo que sea. Profe, ¿sabe qué? Disculpe, yo sé que no es su culpa, que me pasó, yo sé que no es su culpa, pero no entiendo nada de la materia. De verdad, creo que es mejor que yo bote el ramo. Me pasó, esto es un ejemplo real. Yo me acerqué a esa persona, era un chico de otra universidad, le dije, hijo, dime, ¿qué es lo que a ti realmente te falta para llegar a tiempo al Solemne 1? Y cuando yo evalué todo lo que a él le faltaba, lo mejor era que él votara el ramo. Yo no me reiría. No me reiría. Ese niño después del año siguiente tomó la asignatura como correspondía y pasó el ramo súper bien. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque todos ustedes, cada uno de ustedes son un mundo distinto. Usted tiene sus problemas en la casa, usted tiene sus problemas, usted tiene los suyos, usted tiene los suyos. Yo no tengo por qué juzgar su vida privada. A lo mejor está pasando por un pésimo momento y no tiene cabeza para estar concentrado en un ramo como este. ¿Me explico, no? Y más encima genera una frustración más a la mochila de echarse un ramo. No. Como siempre digo, la salud mental primero. Hágase bolita, vaya a su casa, hágase bolita, llore todo lo que tiene que llorar, al día siguiente se levanta, se para y dice, profe, yo tengo que votar el ramo, no doy. Excelente y sabia decisión, lo vemos después para el otro año. Perfecto. Listo, se acabó. No se van a morir. ¿Me parece? Pero si usted está aquí y se la puede con el ramo, tiene dudas, y yo cuando pregunto, ¿alguien tiene duda? ¿Nadie levanta la mano por vergüenza? No, porque a lo mejor la duda que tú tienes, la tienen 10 más. Dicho eso, ¿alguien tiene dudas de esta materia? ¿Alguien algo no le quedó claro? Yo puedo explicarlo sin ningún problema. Sincérese en este preciso instante. Ahora, hay una y hay otra, ya. Bueno, me consulta con el tema de los PPT, como algunos lo va a corregir y todo ese tipo de cosas, ¿los va a subir de nuevo? No, porque para eso lo corrijo en presencial, digamos, para que usted en su apunte, porque así tiene que ser, lo corrija. Ah, ya. Sí, ¿ya? ¿Allá? Se va a evaluar al 100% la ortografía. Por ejemplo, si escribo algo sin H, está mal. Sí. Son difíciles. No, tilde, ya, pero que yo no puedo decir húmero sin H. Pero que eso no tenía hecho. ¿Me explico, no? Miloidoideo, claro, con H entre medio, ¿cierto? Ya. Y lo otro, consejo para la vida. Bueno, yo me he juntado con algunos chiquillos de quinto, de cuarto, tercero, ¿cierto? Consejo para la vida. Hay, que nadie me lo ha pedido en todo caso, pero se lo entrego a ustedes, verá si lo toman o no. Hay una tendencia universal hoy en día en las universidades, y yo que como dice aquí la Valentina, muchas gracias, soy un poquito más joven que los otros, ¿ya? Pero hay una tendencia universal, y es esta: el profesor pasa la clase en una diapo, el profesor pregunta esa diapo en el solemne. Por lo tanto, el estudiante solo estudia esa diapo. ¿Se entiende? De nuevo, el profesor pasa esta clase de artro, el profesor pregunta solo esa clase de artro, y por lo tanto el estudiante se acostumbra a estudiar solo lo que está aquí. Y después, cuando llega un paciente en quinto año en semiología o en medicina interna, en internado, usted llega y No estaba en eso. no está en el PPT. ¿Qué hago? Esto es, no sé, un hipotiroidismo. No, esto es un cash. Es que no estaba en la diapo. Yo buscando la tía por ahí. ¿Me explico? El estudiante de las ciencias médicas, a diferencia de otras carreras, derecho, por ejemplo, que está todo estipulado y tenés que saber que la ley punto y coma, porque si tú le cambias una coma, cambia el sentido de toda la ley, ¿no? Que también es difícil. Pero el estudiante de las ciencias médico-biológicas debe, sí o sí, tener siempre curiosidad por saber más. Como decía mi mamita, si a mí me piden un vaso de agua, yo tengo que ofrecer un mote con huesillo. ¿Se entiende, cierto? Entonces, no le extrañe
como dice el profesor allá, que en el solemne yo le pregunte algo que yo dije y que no está en la Biblia. ¿Qué café le gusta? Profe, porque yo esto que está aquí lo busqué en la diapo y no está. Entonces no puede preguntarlo. ¿Me explico? No. ¿Ya? Si yo lo dije, se pregunta. Se pregunta. Todo es preguntable. Todo es susceptible de ser preguntado. ¿Ya? Lo quiero mucho, chao.